buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde Ontario, Canadá. Hoy vamos a terminar el último capítulo de la primera carta de Pedro y es el capítulo número 5 para ya mañana empezar con la segunda carta de este mismo apóstol Pedro. Así que vamos a orar para leer este último capítulo y poner este tiempo en manos de nuestro Salvador. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este capítulo, Señor, que vamos a leer hoy. Te damos gracias por la bendición de poder leer tu palabra y poder tratar de entenderla, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, nos ayude a cada uno de nosotros a entender y poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Consejos para los líderes y los jóvenes. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Saludos finales de Pedro. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Bueno, este es el final del capítulo 5 y de toda la carta, de la primera carta del apóstol Pedro. Y mire que en este capítulo empieza a dar consejos a los líderes y a los jóvenes. Mire que algo que está encomendando el apóstol Pedro es precisamente cuidar el rebaño que Dios nos ha encomendado. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. O sea que cuando nosotros cuidamos el rebaño que Dios nos ha dado a cuidar, lo que estamos haciendo es haciendo el servicio al mismo Dios, porque Dios desea y nos ha encomendado de que nosotros cuidemos de las ovejas. Por eso nosotros tratamos muchas veces de tener charlas con los hermanos, de discipularlos, de tratar de cuidar de sus vidas cuando están en problemas y nos llaman, pues tratamos de, por medio de la palabra de Dios, tratar de que ellos se acerquen al Señor, porque Él es el único que los puede ayudar. Y nosotros lo que hacemos es orar por todas las personas
que están pasando dificultad y también los que no están pasando, los que escuchan estos audios. Nosotros todos los días estamos tratando de orar por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus necesidades, por sus sueños, por todas las cosas que estén atravesando en esos momentos. También sigue diciendo, no abusen de la autoridad que tienen los que están a cargo, sino guíen con su buen ejemplo. O sea que es algo que Dios nos pide a nosotros. Si nosotros gozamos de alguna autoridad, no es para abusar de las personas ni para que las personas nos sirvan a nosotros. Recordemos que el Señor decía que la persona que quiera ser más grande en el reino de Dios es el que más sirve. O sea que si uno está en autoridad, a uno le corresponde más el momento de servir. O sea, es el servidor más grande que debe haber si queremos estar en autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, que es el gran pastor, Él vino aquí a darnos ese ejemplo, que Él vino, obedeció y no solamente obedeció, sino que también nos dio ejemplo a cada uno de nosotros al servir a los demás. Recordemos el momento en la última cena cuando el Señor se amarró una toalla en su cintura y empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos, que hasta el mismo Pedro decía que él no iba a aceptar de que lo hiciera el Señor con él. Pero el Señor le dijo a Pedro pues que si él no dejaba, pues simplemente no iba a participar en el reino del Señor. Porque Pedro sabía que si el Señor lo podía hacer o lo estaba haciendo, Él después lo iba a hacer con otras personas. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A lavarle los pies a las personas, a servirles, a cada uno de los que están en necesidad, poder ayudarles. Y en todo momento nosotros tratar de hacer lo que Dios haría en nuestro lugar. O sea, estamos trabajando para el Señor y estamos haciendo los propósitos que el Señor quiere que nosotros hagamos. Después sigue hablando el apóstol Pedro y dice, del mismo modo, ustedes, los que son jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Mire que hoy en día hay algo que está ocurriendo con la juventud y es que desafortunadamente nosotros de pronto hemos cometido el error, la generación nuestra, de no enseñarles a los hijos a respetar a los mayores. Mire que en mi época, cuando una persona entraba, por ejemplo, al salón de clase, todo el mundo se paraba, los alumnos se paraban y saludaban, daban gracias, respetaban a los mayores. El solo hecho de que una persona sea mayor, que uno debe de respetarlo. Y muchas veces los jóvenes no hacen eso y ellos tienen que aprender como honra a una persona de edad es tener la humildad de aceptar la autoridad de ellos, el consejo de ellos. Y Dios dice en su palabra, en precisamente Proverbios 3:34, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea que entre nosotros seamos más humildes, vamos a recibir esa gracia inmerecida de Dios. A los orgullosos, pues el Señor se opone con ellos, porque un orgulloso nunca va a obtener nada con Dios, porque el orgullo lo aleja a uno de Dios, la humildad nos acerca al Señor. Después sigue hablando el apóstol Pedro y dice que pongamos todas las preocupaciones y las ansiedades en manos del Señor, porque Él cuida de nosotros. Mire que es algo que el Señor Jesucristo nos dijo también. Dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Todas las preocupaciones que nosotros tenemos debemos de entregárselas al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Salvador. El Señor ya nos dio a nosotros la vida eterna. Y cuando nosotros ya tenemos asegurada la vida eterna, nosotros debemos de estar gozosos porque ya nuestra eternidad está ganada. Ya el día que partamos de este mundo, pues vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy en día aquí. Y eso es algo que nos debe de quitar de tanta preocupación. De hecho, cuando nosotros tenemos alguna preocupación aquí en la tierra, pues hombre, ponérsela al Señor en sus manos, decirle, Señor, me estoy pasando eso, estoy preocupado por esto, ayúdame en esta situación y Él los va a ayudar. Y cuando uno dice que dejar esas cargas en manos del Señor es precisamente uno descansar y no preocuparse más porque ya el Señor está encargado de eso,
porque lo que quiere el enemigo es preocuparnos, ¿sí? Y dice en esta palabra también, estén alertas y cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que el enemigo quiere, llenarnos de preocupaciones, llenarnos de problemas, llenarnos de esto, pero cuando nosotros descansamos en el Señor, no nos vamos a dejar llevar por este enemigo que está a toda hora buscando la oportunidad de hacernos mal y hacer que de pronto nosotros no disfrutemos de esta salvación tan valiosa que el Señor nos ha dado. El diablo es nuestro mayor adversario, es el enemigo que está en contra de nosotros y que no quiere que ni siquiera los que no se han sido salvos, pues que no se salven. Y los que ya hemos sido salvados y hemos recibido al Señor Jesucristo como el Salvador, no disfrutemos de la salvación y mantengamos preocupados y llenos de problemas y peleas con todo el mundo. Por eso trae todos esos dardos que son los pensamientos malos en contra de las personas que de pronto están en esa debilidad, que no están de pronto fortalecidos. Por eso el apóstol Pedro nos dice, fortalezcanse en la fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. O sea, nosotros no somos la excepción. Todos en el mundo, los que hemos sido creyentes, somos enemigos de Satanás. Y Satanás por igual está atacando a todos. O sea que como nos está atacando a todos, pues debemos de saber que este enemigo no ha ganado la batalla, porque la batalla la ganó Jesucristo, y nosotros debemos de tener esa confianza, mantenernos firmes y ayudarnos a levantarnos las manos los unos a los otros para que ninguno de nosotros caigamos. Por eso es bonito tener grupos de hermanos que oremos, que podamos levantar cada uno al otro cuando está caído, cuando de pronto está pasando por necesidad, pedir oración. Es importante que nosotros mantengamos unidos en todo momento, porque este enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando una persona se separa de los grupos, se separa de la iglesia, cuando una persona ya no escucha más devocionales, cuando ya no lee la palabra y se aleja de los caminos del Señor, pues hombre, es presa fácil para que el enemigo haga con él lo que quiera. Así que mantengámonos unidos, mantengámonos fortalecidos y oremos los unos por los otros para que cada uno de nosotros tengamos esa fortaleza día a día que el Señor quiere que nosotros estemos firmes, porque estamos en los tiempos finales, porque estamos pasando necesidades en este momentico. Muchas personas en el mundo, la situación ha cambiado con la pandemia, así que no nos dejemos vencer, no nos dejemos pisotear por la situación, sino que al contrario, vamos a levantarnos y vamos a ayudarnos los unos a los otros. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Jesús, te damos gracias por esta carta, esta primera carta que nos has dejado escrita por el apóstol Pedro, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque hemos aprendido bastante de todo lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo, Señor. Porque tú lo que más anhelas es que nos quitemos esa vieja ropa de la vieja vida y que nos pongamos esta nueva ropa que tú nos regalas a nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra y por todo lo que tú nos das, Señor. Te doy gracias por cada oyente de estos audios, Señor, y los bendecimos a todos y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un buen día.